Tal? Muy bueno. Vamos a ver en esta clase lo que es la revisión en base de datos y la elaboración del marco teórico. Bueno, sí es muy importante buscarnos, ¿no? Dentro de lo que es este proceso de investigación. Ya estamos, después del planteamiento del problema, vamos a elaborar lo que es el marco teórico y vamos justamente a necesitar lo que es el conocimiento en citado y en referenciado de estilo APA. Yo les recomiendo cuando lleguemos a la parte de la revisión que cuando estemos buscando ya en base de datos nuestras variables para formar nuestro marco teórico, vayamos guardando la referencia y del artículo, así como tener justamente el citado en redacción, sobre todo para que no se nos vayan a perder después las referencias o los artículos y no sepamos qué información corresponde a qué autores de su correspondiente artículo, ¿no? Entonces, para ubicarnos, nos encontramos después del planteamiento del problema. Y en el ciclo de la investigación cuantitativa estamos en la fase 3, que es la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para realizar la búsqueda de información en mis bases de datos o en las bases de datos? Lo primero, tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra libreta, lo que es nuestra pregunta y objetivo de investigación. Nada más les coloco aquí justamente la pregunta, porque al final el objetivo y la pregunta tendrían que ser exactamente iguales, con la diferencia en que una es pregunta y la otra tenemos el verbo en infinitivo. Entonces, por cuestiones de practicidad, vamos a dejar lo que es la pregunta. Les puse tres ejemplos. ¿Cuál es la eficacia de la terapia cognitivo-conductual sobre depresión en adolescentes? ¿Cuál es la relación entre ansiedad y consumo de alcohol en personas adultas con dependencia? ¿Y cuál es la confiabilidad del inventario de ansiedad de Beck en personas con consumo de sustancias? Si ustedes recordarán, la metodología PICO nos ayuda justamente a que nuestra pregunta de investigación ya estén concretamente nuestras variables a estudiar, como a variables a relacionar, variables con las cuales voy a comparar, mis posibles resultados y las personas en las cuales yo voy a hacer la investigación, mi investigación, y por ende en las cuales me voy a basar en la literatura para saber qué es lo que se ha hecho. Entonces, lo que ustedes pueden ver de diferente color prácticamente ya son estas variables. Ya hay muy pocas palabras, de hecho ya son conectores lo que son paja, pero al final forma parte de lo que es la sintaxis, ¿no? Justamente entre más focalizado tengamos, más sencillo se vuelve lo que es la búsqueda en la información. Si desean saber justamente cómo se elabora una pregunta de investigación bajo la metodología PICO y qué podemos encontrar en o lo que significa cada uno de estos colores, pues se pueden regresar al video de planteamiento del problema. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya claro lo que vamos a buscar, tenemos que elegir nuestra base de datos. Les voy a recomendar algunas, sobre todo para la psicología clínica. Podemos entrar en Cielo, en Redalic, en PubMed, en LatinDex, en Elsevier Scopus, en Web of Science, eLibro, EBSCO, y también hay una muy importante que es Cochrane, que es donde nosotros vamos a poder encontrar revisiones a nivel de metaanálisis o revisiones sistemáticas sin metaanálisis, ¿no? Entonces, para aquellos que van a hacer ese tipo de revisión, pueden basarse directamente en ese punto. Y para los que quieren hacer algún proyecto de investigación, como tal, ya controlar sus variables o hacer mediciones en alguna de estas que les acabo de mencionar. Las demás son otros ejemplos donde pueden meterse, dar clic y ver justamente si hay investigación en el área clínica, porque a veces son bases de datos que incluyen, por ejemplo, tópicos en psicología social.
o tópicos ya muy especializados en otros enfoques. Entonces, probablemente ahí no encontremos nuestra área de estudio que nosotros queremos investigar. Existen conectores, como ya les había mencionado en previos videos, que nos va a ayudar justamente a realizar la búsqueda, la búsqueda en base de datos. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizarlos para pasar nuestras principales variables y obtener información o artículos referente a lo que yo quiero y lo que yo necesito buscar, pues con base a mi pregunta de investigación. Solamente como repaso, el AND puede sustituirse como coma, el OR excluye, perdón, amplía las opciones, por ejemplo, mercado, temas de mercado o web, y el NOT va a ayudar a excluir temas de mercado, pero no la web. A modo de ejemplo, ¿cuál es la relación entre ansiedad y consumo de alcohol en personas adultas con dependencia? Entonces yo podría elegir colocar cada una de estas variables, not, not consumo de marihuana. O sea que voy a excluir a todas las personas que consumen marihuana porque me interesan justamente solamente las que consumen alcohol. Entonces vamos a... Lo recomendable es buscar literatura tanto nacional como internacional, y yo les recomiendo cuando se empiezan a hacer su redacción, empiecen a partir de lo internacional y vayan bajando justamente hasta lo nacional. Es decir, partan desde el método deductivo de lo general a lo particular y sean consistentes en todo lo que es un marco teórico. Si yo empiezo de lo general a lo particular en mi epidemiología, pues yo esperaría que así fuera en lo que es la elaboración de mi marco teórico. ¿Y cuál vendría siendo esto general a lo particular? Bueno, voy a recordando un poco también, voy a iniciar como con metaanálisis, ensayos controlados, estudios de cortes, estudios de casos y controles, series de casos y editoriales y opiniones de expertos. Si yo tengo uno de cada uno, iniciaría con el metaanálisis cuando comienzo la elaboración de mi capítulo. Cuando ya me acabe los metaanálisis, pues voy bajando en un nivel de evidencia. Algo que les va a ayudar, sobre todo cuando desarrollen la parte del procedimiento, es tener un mayor control de qué artículos o qué cantidad de artículos encontraron de cada una de estas bases de datos. Sobre todo porque cuando uno hace alguna revisión sistemática, tiene que reportar una tabla del total de artículos y de dónde provinieron cada uno de ellos. Entonces es bueno también ir teniendo el control de cómo vamos a ir recabando y de qué bases de datos. Sobre todo, pues porque tenemos o no tenemos la certeza de que en Scopus no vayamos a encontrar un artículo que también encontramos en Web of Science. Entonces también tenemos que prestar mucha atención en no repetir los artículos que pudiéramos estar encontrando de manera doble. Entonces, les voy a compartir otra pantalla nada más para tener el, el ejemplo sobre cómo hacer la búsqueda en base de datos. Nada más denme un minuto. Voy a dejar de compartir. Por ejemplo, aquí ya puse lo que es la primera pregunta de investigación. Hay que ponerlo, por ejemplo, en PubMed. Tenemos que identificar el lenguaje de lo que es las revistas publicadas. Entonces, en este caso es inglés. Pongo efficacy, cognitive behavioral therapy and depression. Entonces, estas son mis variables que ustedes recuerdan que están en mi pregunta de investigación. Recuerden lo que les comenté. La coma significa lo que es el and. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que efficacy and cognitive behavioral therapy and depression, y automáticamente nos va a dar esta búsqueda de información. Por ejemplo, acá tenemos 4.441 resultados. ¿Qué es lo recomendable? Empezar a jugar con nuestra plataforma, con nuestra base de datos. Lo recomendable es 5 años atrás. Entonces, en este caso, nos podríamos ir al 17 o 16.
para que abarque justamente el 2023. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos, no? Aquí ya, si se dan cuenta, ya este moradito significa que yo ya le di clic, entonces yo ya lo estoy viendo. Los resultados pues bajan a 2058 resultados, casi la mitad. En esta parte nos va a ayudar a saber también a identificar qué es lo que queremos. Si recuerdan la página, el nivel de evidencia, pues tenemos revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos. Aquí yo puedo también elegirlo de manera manual y puedo agregar filtros adicionales, ¿no? En este caso vamos a dejarlo de manera general. Por ejemplo, Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy. A mí no me interesa porque no voy a hacer una intervención basada a través de la modalidad de Internet. Entonces, sigo buscando. Miren, por aquí tenemos un Cognitive Behavioral Therapy for Treatment Resistant Depression in Adults and Adolescents, a Systematic Review. No me interesan, por ejemplo, los adolescentes, pero sí hacen estudios con adultos. Entonces, yo puedo elegir esto porque contiene mis principales variables: la terapia cognitivo-conductual, la depresión, y justamente aquí en el resumen me da lo que se hizo, ¿no? Que es evaluar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para tratamiento de adultos con depresión resistentes al tratamiento, ¿sí? Entonces yo puedo elegir aquí, que es empezar a recabar mi información. Vamos a darle clic y aquí yo puedo empezar a leer justamente lo que es el resumen, pero yo ya sé que esto me va a dar a mi apoyo porque son las principales variables. Es decir, ya no estoy perdiéndome la información porque esto contiene lo que yo quiero estudiar, ¿sí? En este punto ustedes pueden darle también clic para que les abra ya la lista de, por ejemplo, ese es del cielo Brasil. Está escrito en lengua inglesa y aquí ya pueden encontrar ustedes el artículo completo para leerlo y obtener pues la principal información que necesitan sobre este punto. Entonces, algo que yo les recomiendo para lo que es el formato APA es que ustedes cuando se vayan déjenme ver, creo que es en cita, ustedes pueden identificar que aquí el formato es NLM. Entonces, si quieren formato APA, nada más le dan aquí y ya les transforma justamente la cita en formato APA. Entonces, nada más le dan el copy y ya en su documento ustedes pueden hacer el paste para que ya tengan la referencia en formato APA. No todas las bases de datos lo tienen, pero bueno, hay que aprovechar las que sí la tienen. En este caso, PubMed sí la tiene. Vamos a regresarnos. Ya sabemos que este artículo nos puede ayudar para nuestra pregunta de investigación. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ser todavía más concreto e irme con los primeros niveles de evidencia, porque voy a empezar a escribir desde metaanálisis, pues yo le puedo dar clic en metaanálisis y también free full text, o sea, los que podemos encontrar libre en Internet libre, bueno, en esta base de datos, porque hay algunos donde tenemos que pagar o suscribirnos. Entonces, si se dan cuenta, la búsqueda nos redujo a 96. Mm, por ejemplo, aquí tenemos efecto, bueno, pero esa es una intervención basada en Internet. No nos puede ayudar porque no vamos a hacer una. Si la hiciéramos, si no, nos ayudaría. Miren, por ejemplo, esta sí nos puede ayudar. Comparar la eficacia de mindfulness, based therapy y terapia cognitivo-conductual para depresión en formato presencial a través de un ensayo clínico controlado aleatorizado, la revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, ese es otro artículo que nos puede ayudar justamente a nuestra elaboración de nuestro marco teórico, ¿sí? Y lo mismo, acá tenemos el lugar donde podemos buscar
libre el artículo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Y esto lo pueden utilizar pues para cualquier base de datos, se meten y así hacen esas búsquedas. Pero yo les recomiendo yo tener para este punto muy clara lo que es su pregunta de investigación, para que no se pierdan en la búsqueda. Les voy a regresar nuevamente a mi diapositiva, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar ya como a la elaboración del marco teórico. Entonces, retomo nuevamente mi pregunta de investigación. ¿Cuál es la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en depresión en adolescentes? Miren, y ahí me equivoqué, me interesaba adolescentes, entonces el artículo que señalé en un inicio sí nos va a ayudar porque involucran tanto adultos como adolescentes. Entonces, por eso les digo, es muy fácil perderse en la información, entonces tengan a la mano en un post-it, en su libreta, su pregunta de investigación, sobre todo pues para que a la hora de buscar tengan ese artículo que les da la información. Bueno, les traigo nuevamente la pirámide para que empecemos a hacer lo que es el escrito. Entonces, ¿cómo empezar a hacer mi índice de mi marco teórico una vez que yo ya tengo mi pregunta y por ende mi objetivo de investigación? Paso mis principales variables al índice y las desgloso. ¿Qué es lo que voy a usar de referencia para el desglose? Bueno, ahí viene el conocimiento que ya hemos adquirido sobre ese tema a lo largo de nuestra formación académica, profesional, lo que hemos leído, etcétera. Ya tenemos un cierto, incluso desde la maestría, licenciatura o los que están estudiando algún otro doctorado, ya tenemos justamente la información. Es nuestra línea de investigación. Entonces, si yo voy a hablar de terapia cognitivo-conductual como una variable específica, pues de qué es lo que tendría que hablar antes de hablar de la TCC. Bueno, de las intervenciones psicosociales y farmacológicas en depresión. Tratamientos farmacológicos para depresión, eficacia de tratamientos farmacológicos para depresión, porque lo que me interesa no es la efectividad, no es la factibilidad, no es la eficiencia, sino la eficacia. Tratamientos psicológicos para depresión, lo que es psicoterapia breve, mi variable de interés, la terapia cognitivo-conductual, tratamientos conductuales, otras intervenciones, por ejemplo, mindfulness, y ya más enfocada en terapia cognitivo-conductual en adolescentes. Si se dan cuenta, estoy utilizando el marco deductivo que va de lo general a lo particular, pero ya sin salirme de mi pregunta de investigación. ¿Cómo voy a recabar? ¿Cómo voy a redactar? Bueno, nuevamente, como les menciono, voy a empezar primero con los metaanálisis que hablen de tratamientos farmacológicos y tratamientos en psicoterapia breve para la depresión. Si no encuentro, voy bajando en mis niveles de evidencia científica, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente capítulo que tendríamos? Depresión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa o qué es lo que sabemos de la depresión? Que existen trastornos del estado de ánimo, los podemos desglosar y también elegirlo a través de la depresión desde el modelo cognitivo-conductual. Si es mi interés abordarlo desde ese marco teórico, hay a lo mejor otras investigaciones que lo van a abordar desde el marco humanista, desde el marco nosológico de la enfermedad, desde el marco psicoanalítico. Entonces sí es muy importante poder definir qué tipo de marco teórico vamos a utilizar para explicar nuestras principales variables. Recuerden que el marco teórico habla sobre la epistemología de cómo voy a estudiar determinado fenómeno. Y nuevamente inicio desde lo general a lo particular. Hablo de todos los trastornos depresivos y luego la depresión desde el modelo de la terapia cognitivo-conductual y me paso a adolescentes. Aquí es muy importante que sepamos que no es que exista una terapia cognitivo-conductual o un modelo que explique como para cada etapa de vida, pero nosotros este índice justamente lo puse desde, bueno, ¿qué es lo que podría yo encontrar o podría yo diferenciar? Ya si no existe, lo voy adaptando y lo voy acotando como a un nivel como previo, la terapia cognitivo-conductual, digamos, en adultos y en adolescentes. A lo mejor la literatura no me arrojó como tal
algo específico para adolescentes desde el marco de vista desde la depresión. Y mi otra variable, pues, es adolescentes. Ahí que lo que me interesaría saber, el ciclo de vida, la adolescencia, principales factores de riesgo para problemas de salud mental, consecuencias de la depresión en adolescentes, suicidio y consumo de sustancias, ¿no? Entonces, yo estoy desarrollando, como les mencionaba, mi índice con mis principales variables, pero ya están muy acotadas a mi pregunta de investigación. Y todo esto es lo que yo en mi imaginación o con base a, a la literatura que he leído y a mis conocimientos, puedo empezar a figurar. Conforme vaya haciendo la revisión en este orden, inicio de lo general a lo particular, me va a ir ayudando a modificar el índice. Como les comentaba, puede haber algún subtítulo que no encuentre porque pues, realmente la información es muy acotada, muy específica, entonces lo puedo ir adaptando conforme lo vaya encontrando, pero sin salirme de mi pregunta de investigación. Por ejemplo, aquí no voy a hablar de depresión y consumo de marihuana, pues porque no es mi sustancia que ni siquiera estoy abordando el consumo de sustancias, ¿no? Aquí sí lo pongo porque yo lo estoy manejando el consumo como consecuencias, no como una variable, sino como todas las posibles consecuencias donde sabemos que no nada más existe la parte del consumo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es la relación entre ansiedad y consumo de alcohol en personas adultas? Entonces, ¿cuál sería mi índice? La ansiedad como factor precipitador del consumo de alcohol. Puedo hablar de los trastornos del espectro ansioso, la ansiedad desde el principio del aprendizaje, desde la teoría cognitivo-conductual, desde la conductual, y ya me enfoco principalmente, ya muy acotado, a la ansiedad como precipitador del consumo de sustancias. Voy de lo general a lo particular. Consumo de alcohol que me interesaría, tener epidemiología del consumo de alcohol, prevalencia, dependencia en adultos, ¿no? Pues porque es mi muestra, farmacología del alcohol, farmacodinamia, farmacocinética, niveles de problemáticos asociados al consumo, intoxicación aguda, tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia, el consumo de alcohol desde la teoría del aprendizaje social, nuevamente, teoría, en qué teoría o en marco teórico me voy a basar para explicar la presencia del consumo de sustancias, ¿no? En este caso del alcohol. Y bueno, la teoría del aprendizaje social la puse como random, pero ya va a depender ustedes de su propio marco referencial. Y pues la adultez, tenemos ciclo de vida, la adultez, podemos dividirla en adultez temprana, tardía, intermedia, principales factores de riesgo para el consumo, ver si hay diferencias en adolescentes o en adultos tardíos, dependiendo de mi rango de edad que yo haya establecido, consecuencias del consumo de alcohol en adultos y consumo de otras sustancias, ¿no? El paso del consumo de alcohol a otras sustancias. Entonces, nuevamente, tenemos las principales variables de mi pregunta de investigación y yo ya sé que en las bases de datos voy a ser muy acotado con lo que yo quiero encontrar. Les digo, puede ir modificándose en todo caso de que no encuentre tan delimitado, pero eso ya lo van ustedes acotando con su director, con su tutor, en el momento en que vayan buscando la literatura. Es muy importante decir, no se ha encontrado nada, eso no lo digan, ¿no? Justamente se ha encontrado poca información o se ha encontrado información poco suficiente para explicar tal problemática, por ende, etcétera. Porque no es que vayamos a estudiar todas las bases de datos del mundo, nunca acabaríamos, ¿no? Entonces, quizás si elegimos 10, pero a lo mejor en esa 11 que teníamos, ahí estaba el artículo que íbamos a encontrar. Entonces, por eso no es recomendable ser absolutistas en decir no existe, sino se ha encontrado poca información relevante a tal problemática. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿en qué seguimos? ¿Cuáles son las condiciones importantes del marco teórico? Bueno, el marco teórico nos va a permitir poder sustentar y discutir por qué obtuvimos lo que obtuvimos en nuestros resultados con base a la literatura. Por ejemplo, si yo obtuve que mi tratamiento psicológico fue eficaz para el consumo de alcohol,
¿Por qué otras razones también podría sustentar que también fue eficaz? Bueno, porque yo tengo estudios previos que sustentan que ha sido eficaz. Si yo ya encontré que existe una relación entre ansiedad y consumo de alcohol, porque pero a lo mejor mi siguiente nivel de investigación es evaluar la ansiedad, rasgo y estado, ¿no? Entonces, ¿por qué yo podría sustentar que si hubieron también diferencias entre ansiedad, rasgo y estado sobre el consumo de alcohol? Bueno, porque ya la literatura me habla de que ha encontrado diferencias entre ansiedades del modelo nosológico, desde trastornos del espectro ansioso, sobre precipitadores, como un precipitador del consumo de alcohol. Entonces, al final, la ansiedad, rasgo y estado, pues al formar parte del constructo de ansiedad, pues sustenta el por qué en mis resultados sí encontré esos resultados, ¿no? Entonces, entre más información tenga que sustente los resultados que voy a tener en mi marco teórico, van a ser mejores mis discusiones, ¿no? Ya cuando hagamos un video de discusión en la investigación, ya podré desarrollar más este punto. El epígrafe tiene como objetivo preparar cierto escenario para el texto y no a corroborar un punto clave. Y usualmente un epígrafe se pone abajito del título y bueno, son como una información como crucial, importante, referente a lo que les acabo de mencionar y se recomienda pues separar el autor con un guión. No es necesario que esté en las referencias en contraste, por ejemplo, que yo utilizo ese autor ya en mi marco teórico. Entonces, en esos casos sí lo tengo que poner. Una vez que yo termine mi primer capítulo, tengo que hacer una breve introducción abajo del título y antes de iniciar el texto. Por ejemplo, si yo voy a hablar de depresión, tendría que poner en el presente capítulo se describirán los principales trastornos del espectro depresivo como depresión mayor, depresión recurrente y sus manifestaciones clínicas en adolescentes. Adicional, se abordará o se explicará la depresión desde un modelo cognitivo-conductual para sustentar la presencia de la misma en población adolescente. ¿Sí? Entonces, después de depresión como título, voy a poner una breve introducción de lo que voy a encontrar en todo mi capítulo. Cuando termine mi capítulo, voy a hacer un breve resumen y encadenar con el capítulo siguiente. Por ejemplo, término depresión. Se ha encontrado en la literatura que la depresión se manifiesta o los principales trastornos depresivos son recurrente y del estado de ánimo y depresión mayor. Hay una alta prevalencia del suicidio en adolescentes. Y la terapia cognitivo-conductual lo explica a través del modelo operante como un reforzamiento negativo. En el capítulo siguiente se explicará más a detalle sobre la adolescencia como una etapa de vida dentro del ciclo de vida, ¿no? Donde y se podrá explicar por qué es una etapa crucial para la presencia de la adolescencia ante ciertos eventos traumáticos que pudiera estar viviendo, ¿sí? Entonces yo ya ahí estoy trabajando la consistencia interna entre lo que hice previamente y conecto con la nueva idea, que en este caso sería hablar ahora de la adolescencia. Y bueno, recordar, aquí es una parte muy importante que se debe citar y referenciar en formato APA. En el texto recuerden que van las citas y en las referencias, pues las tal cual. Bueno, por mi parte sería todo. No, por mi parte sería todo y bueno, cualquier duda o pregunta pueden dejarla por comentarios y bueno, sería todo de mi parte. Pues que tengan buena tarde.